Muy contentos iniciando un proyecto que creemos que puede ser muy útil para muchos asociados y para la misma cooperativa, el proyecto de emprendimiento. Hoy vamos a tener una charla muy especial con Carolina y Luz Estela, de las cuales hablaremos enseguida. Antes de hablar un poco más sobre este proyecto que vamos a emprender, quiero presentar la programación que tenemos para el resto de la semana. Nos complace tener mañana una nueva charla con un maestro de la Universidad Coprudea, el profesor o el maestro Héctor Abad Faciolince. Nos va a hablar de un tema que se llama la curiosidad y el saber, lo que dura en la vejez. Creo que es una conferencia reflexiva, da un punto de vista con toda su experiencia, con toda su capacidad. Entonces, bienvenidos mañana. Yo creo que ya han recibido los links de inscripción a este evento. Entonces, esperemos que se inscriban pronto y nos acompañen mañana de 4 a 6. El jueves tenemos la segunda charla con Juan Antonio Agudelo, quien nos va a hablar sobre los instantes y los diferentes géneros del rock, sobre todo en los últimos 50, 60 años. En la primera charla hablamos de los primeros o de cómo se gestó el rock en el mundo y la importancia en su momento y cómo se transformó. Para el viernes hay un pequeño error en la programación. Para este viernes no tenemos Palacio y Castillos de Medellín, sino que vamos a tener la segunda parte de artistas plásticos de Medellín y Antioquia. En la primera reunión no logramos terminar el tema y Víctor, como un acuerdo, decidimos ampliar esa conferencia para este próximo viernes. El siguiente viernes tendremos la conferencia de Palacios y Castillos y al siguiente viernes nos acompañará Pilar Velilla en una charla, creo que sobre la génesis o la reapertura del Museo de Antioquia. El próximo lunes tendremos la charla con Andrés Mejía, la parte 6 del curso de Mindfulness. Para hoy tenemos a dos profesoras muy especiales. Tenemos a Carolina Mesa y a Luz Estela Gómez. Luz Estela es contadora, especialista en finanzas, preparación y formulación de proyectos. Bienvenida, colega. Ella es cofundadora de una empresa que se llama Maximum Impacto SAS. Esa empresa que integra conocimientos ha asesorado a más de 350 empresas en todo el país. Y Carolina Mesa es una ingeniera industrial, magíster en ingeniería de producción, gestión e innovación. Estudió en Brasil, es profesora por más de 10 años y es docente en el área de innovación y emprendimiento. Ella nos van a dar una charla sobre este tema que pretendemos sea introductoria, motivadora y estimulante para que nuestros asociados, sus familiares, que tengan ideas de emprendimiento, se inscriban a un curso que ellas van a dictar a partir de la semana entrante para aquellos asociados y familiares de asociados que se interesen por este tema. Entonces, quiero darles una muy cordial bienvenida. Muchísimas gracias a las personas que nos recomendaron a estas excelentes docentes de la universidad para que trabajemos este tema del emprendimiento, la innovación en estos tiempos difíciles donde muchas personas lo intentan, no todas lo logran, pero con una buena asesoría yo creo que sí es un momento importante para lograr llegar a feliz término una empresa. Entonces los dejo con Carolina, los dejo con Luz Estela. No sé cuánto va a durar la conferencia, yo creo que depende mucho también de las preguntas, pero señoritas, bienvenidas a esta su casa, Coprudea, el arte de servir. Muchas gracias, Alfredo, por la presentación, por la invitación. Es un honor para nosotras estar aquí. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias y qué rico poder estar también con la universidad y con todas sus dependencias de la universidad, ya que somos ambas de la Universidad Medellín, Universidad de Antioquia, ¿no? Claro que sí, claro que Ojalá, sí. Luz Estela, que subieras un poquito tu micrófono para escucharte mejor. Eso. Aunque tenga la manito ahí, te escuchamos mejor. Ok, perfecto. Perfecto, mucho mejor.
Bien. Bueno, Alfredo, muchas gracias. Entonces ya voy a compartir por acá. Bien, puedes empezar, Carolina. Estás en tu aula. Ah, qué bien. Muchas gracias. Yo voy a poner por acá el chat para ver cuántas personas nos están acompañando. Bueno, les cuento. Bueno, ya saben mi nombre es Carolina Mesa. Vamos a hablar entonces con mi colega Luz Estela. Bueno, vamos a hablar de un tema que a nosotras nos apasiona y esperamos dejar el bichito. Si ustedes están aquí es porque seguramente algo hay por ahí. Entonces, ya deben estar viendo mi pantalla compartida. Tengo aquí el chat por si ustedes quieren hacer preguntas. El equipo administrativo nos va a ayudar. Si ustedes pueden ir haciendo preguntas acá, nosotros igual vamos a estar revisando y seguramente vamos a abrir espacios durante la conversación que la estamos pensando para 45, 50 minutos y más el tiempo de preguntas para que conversemos mejor. Entonces, ya saben, cualquier duda, cualquier inquietud, si nos quieren agregar información, bienvenido, nos lo pueden dejar por aquí por el chat y al final, si nos queda un tiempecito, entonces dejamos un tiempo para preguntas, dudas, comentarios y lo que ustedes nos quieran contar. ¿Les parece? Entonces, bueno, comenzando por aquí, comienzo yo. Bueno, muchos de nosotros, miren esta frase que hay por acá. Bueno, por aquí estoy en Medellín, está cayendo, se va a caer, no sé si escucharon, espero que no se vaya la luz. Entonces, bueno, mirando empezamos por acá con esta frase. Cuando teníamos todas las respuestas, nos cambiaron todas las preguntas. Es de lo que vamos a hablar hoy, de emprender en tiempos que, como escuchamos todas las noticias y todo el radio, televisión y de todo, hablan de tiempos de crisis. Sí, yo creo que este año estamos cansados ya de ver las noticias. Sin embargo, nosotros ahorita buscando un video o una información o una imagen que nos resumiera todo eso que hemos vivido este año, pues no fue fácil. Y lo resumimos de esta forma, ¿cierto? Aquí todo lo que hemos visto, ustedes han visto mucha más información, tenemos datos que son alarmantes a nivel mundial, digamos, los índices de desempleo y pobreza aumentan. Pues es primera vez que, pues, o desde que estamos nosotros aquí, que lo estamos viendo a nivel mundial, ¿cierto? Que no afecta a un país y nos afecta a todos independiente de lo que estamos viviendo, de su estrato social. De alguna manera a todos nos toca, ¿cierto? Si usted tiene empleo, seguramente algún vecino, algún amigo, algún familiar, su pareja, su hijo, alguien lo tocó esta situación de cerca. Esperamos que no desde la parte de la salud, ¿cierto? Ahí esperamos que todos estén muy sanos, pero sí seguramente desde la parte económica, alguno, si no fue a usted directamente, seguramente algún familiar, algún amigo, algún conocido, algún colega está viviendo una situación difícil y pues sepan que no son los únicos. Aquí ven unas cifras bastante alarmantes. El PIB, entonces, que es como miden la economía hoy en día, entonces aunque Colombia no es el peor de la región, si está en una posición en el que el PIB está cayendo, eso quiere decir que hay más desempleo, que hay más pobreza. Sí, la situación no es fácil, ¿sí? Pero no queremos hablar mucho acá porque ustedes han visto noticias todo el año y sabemos que estamos cansados de esto, nos preocupa, lo vivimos y algunos no podemos estar desde la barrera, sino que lo estamos viviendo. Entonces, y sabemos que muchos de ustedes también, ¿sí? O de sus familiares. Pero aquí nuestro llamado hoy es que nos quedemos con esta frase, que en medio de la dificultad reside la oportunidad. Y queremos que esta frase se le adjudica a Albert Einstein. Sí, o sea, ese tiempo de crisis
creemos, y por lo que estamos viviendo, por nuestro trabajo, el de Luz Estela y mío, pues vemos que también son tiempos de oportunidad. Y eso es lo que queremos traer aquí el día de hoy. Ver esas oportunidades, mostrarles, si ustedes conocen, que también nos cuenten, porque realmente vemos que hay muchas, ¿sí? Hay un montón de sectores, de empresas, de organizaciones que están ávidos de soluciones. Y nosotros desde nuestra posición, muchos de ustedes desde sus áreas de conocimiento o no, vamos a ver al final que también de forma muy general podemos aportar a esta situación, aportar, y que esa situación también, nosotros viéndola como una oportunidad, pues también nos puede aportar a nuestras vidas. Entonces, aunque la situación es muy difícil, sí, es una época en que realmente es una crisis mundial, pero nosotros hoy vamos a hablar es de oportunidades. Entonces les damos la bienvenida, gracias por acompañarnos el día de hoy, gracias por prestarnos su atención este ratico para que conversemos, para que dialoguemos y para que busquemos oportunidades entre todos, que seguramente las vamos a encontrar. Entonces a cada uno de ustedes les mando un abrazo de bienvenida y espero pues que nos acompañen en este espacio. Le doy paso en este momento a Luz Estela. Luz Estela nos va a empezar a contar, entonces vamos a ver un poquito, les voy a contar un poquito de qué vamos a hablar el día de hoy. Obviamente ya les conté que vamos a hablar de oportunidades, vamos a hablar un poquito de historias de oportunidad y de crisis a través de la historia, muy poquitas, pero vamos a ver que tenemos unas lecciones que podemos aprender, ¿cierto? Esta no es la primera crisis mundial que vivimos, entonces ya hay lecciones que podemos aprender de ellas. Luz Estela nos va a contar un poquito más acerca de estas lecciones y luego vamos a ver ya oportunidades muy concretas que se están presentando en este momento en el país y a nivel mundial. Y finalmente les contaremos sobre el curso que comienza la próxima semana y esperamos pues que se animen. Muchísimas gracias. Luz Estela. Gracias, Caro. Buenas tardes a todos. Gracias a todos por acompañarnos. Ya somos 51 en esta sala, entonces esperamos que muchos más se animen. Vamos a contar un poco unas historias que el profesor holandés Geert Van Holpen, en su libro La expedición hacia la innovación, que salió en el 2019 en versión en español, nos cuenta relatos de personas, de exploradores que tenían un propósito, que superaron un desafío, que hicieron un viaje, encontraron unos contratiempos, pero también definieron por qué fueron exitosos, por qué lo que hicieron y lo que emprendieron efectivamente dio resultados. Y es así como vamos a ir pasando por 2 o 3 casos muy rápidamente para contarles, porque el emprender es un viaje y depende mucho del explorador, de con quienes haga su viaje, de ese equipo de trabajo, donde encuentre un desafío, pero principalmente un propósito, va a poder superar cada una de las dificultades. Entonces, comenzamos con las historias. Y les quiero contar acerca de el Apolo 11, el hombre en la luna. Este fue sabemos que el hombre pisó la luna en 1969, sin embargo, toda esta exploración y todo este viaje comenzó casi 10 años antes. ¿Cuándo fue? Si quiere pasamos, Caro. ¿Cómo fue la historia? En el 1961 el gran desafío es que Rusia llevó al espacio a Yuri Gagarin, que nosotros quizás hemos escuchado en nuestros libros de historia, que él fue el primer hombre en el espacio. No fue el primer hombre en la luna, pero sí el primer hombre en el espacio. Y el presidente Kennedy en ese momento dijo, vamos a recuperar el prestigio estadounidense. Y antes de que comience la nueva década, en 10 años el hombre tiene que haber llegado, los Estados Unidos tienen que haber llevado a un hombre a la luna y vuelto a traer a la Tierra con toda la seguridad. Entonces imagínense ese desafío. Ya tenían un reto y tenían un desafío. ¿Quiénes fueron estos exploradores? Pues en el caso que se vuelve mucho más tangible era Neil Armstrong, que murió en el 2012, pero él no fue solo, él tuvo un equipo de trabajo, pero fue el primer hombre, fue el primer astronauta en pisar, en hacer un alunizaje
en julio de 1969. Esa fue su principal hazaña. Y si bien hay un equipo grandísimo de personas detrás de toda esa tecnología, detrás de toda esa hazaña, es en el nombre de Neil Armstrong que se concreta toda la hazaña y todo el ejercicio. ¿Qué pasó? El viaje era un programa espacial que tenía la NASA para cumplir la meta de Kennedy. ¿Cuántos hicieron? Hicieron alrededor de 10 viajes del Apolo. Hubo casi 10 Apolos antes de que llegara definitivamente a la Luna. El costo para el día de hoy a pesos actuales, a cifras actuales, fueron alrededor de 25.4 mil millones de dólares. Imagínense cuánto pudo haber sido eso. El costo del presupuesto, muchísimas veces el presupuesto de los Estados Unidos invertido en la NASA para poder lograr ese desafío. Hubo contratiempos, como pasa siempre con los emprendimientos. Hubo un incendio en la cabina del Apolo 1 cuando se hizo el lanzamiento en 1967. Y hubo una cosa muy especial, y es que cuando ya iba a ser alunizaje Apolo 11, hubo una alarma en los sistemas de detección especiales que casi hacen que aborten la misión. Sin embargo, alguien dijo, no, eso no es mayor contratiempo, no es mayor problema, lo podemos hacer. Y fue por esa razón y por esa decisión inmediata que pudieron alunizar en ese momento. ¿Cuál fue el factor de éxito? Recuperar el prestigio del país, concentrarse, la meta está muy clara y las acciones se deben enfocar para lograr esa meta. Todo fue un trabajo en equipo y todas las responsabilidades se dividían en la tripulación. La tripulación sabía muy bien qué tenía que hacer y había al menos 5 tripulaciones más entrenadas específicamente en qué tenía que hacer cada uno, de tal manera que si faltaba alguno de ellos lo podían hacer. Entonces, Apolo 11 también tuvo bastantes contratiempos, pero lograron su meta y su desafío, y por eso es hoy parte de nuestra historia. Seguimos. Este es un tema un poco para más los digitales, el origen de Nintendo. Nintendo es una compañía americana, pero su origen de Mario Bros y Luigi Bros, los hermanos Bros, fue en Japón, a través de un chico japonés que estudió en Japón, y él no era diseñador de cómics, él no era ingeniero de sistemas, pero sí era diseñador. Sí escribía y sí hacía diseños muy bonitos, muy especiales, le gustaba mucho dibujar, y fue su talento el que lo llevó a participar de las grandes empresas, de esta gran empresa. ¿Cuál era el reto? Si pasamos, Caro, por favor. ¿Cuál era el reto que tenía Nintendo? El desafío era que los juegos debían ser cada vez más realistas y generar atracción para los jugadores. Había un grupo de públicos, o sea, un sector de mercado que estaba muy interesado en los videojuegos. Sin embargo, la pregunta es, ¿cómo atraemos a las familias, a las mujeres y a los niños y a las personas mayores para que también les gusten los videojuegos como a nosotros? Y fue con la historia, y fue con este personaje, Shigeru Miyamoto, de Japón, que comenzó a diseñar basado en lo que hacía cuando niño, que recorría los campos y se metía a hoyos y se metía a explorar, y ahí fue donde comenzó a sacar estas nuevas historias de lo que conocemos hoy, Super Mario Bros. ¿Qué hacía? Desde joven participó en los diferentes desafíos de Nintendo, creando mejores juegos, y de tal manera que ahora son cuando ellos comenzaron a identificar cómo debían contar las historias, es como Disney cuenta las historias, nosotros también debemos aprender a contar las historias. Y ese fue el motor y fue el viaje que comenzó Nintendo para crear lo que hoy es en día una de la empresa más grande de videojuegos a nivel mundial, con su Nintendo y todos los demás. ¿Qué era el principal problema con este personaje? Y es que a él se lo llevaron a trabajar a los Estados Unidos, pero él no sabía el mercado internacional, no sabía el idioma. De hecho, cuenta la historia que el primer nombre de Super Mario Bros. Traducido en el japonés, traducido al inglés, sonaba bastante feo, era una vulgaridad. Por lo tanto, decidieron que tenían que volver a comenzar y tenían que volver a diseñar los nombres de las aplicaciones y de los juegos para que tuvieran la posibilidad de ser aceptado por el público. Y bueno, ya hoy
casi 30 años después que comenzó toda la historia de Nintendo, es lo que conocemos hoy en día. De hecho, tienen una fábrica de juegos de tal manera que se asegura que el trabajo en equipo sea la constante para el éxito de ventas de Nintendo. Y no solamente eso, a nivel mundial, sí, Carlos, podemos pasar, gracias. A nivel mundial, cada que pasaba una crisis, cada que hubo un evento crítico en la historia mundial, siempre hubo algo que hizo que renaciéramos, que era una oportunidad para que cambiáramos y transformáramos. En el siglo XIII y XIV tuvimos la Inquisición, y luego en el siglo XV-XVI llegó el Renacimiento con todo su esplendor, donde comenzaron las artes, la literatura, donde se creó la imprenta y se crearon una serie de situaciones y de ventajas económicas y de libre pensamiento que permitió salir adelante con el siglo de oro del mundo. En el siglo XIX hubo un brote de cólera cuyo resultado fue unos nuevos sistemas de salud a nivel mundial. Aquí lo que se determinó es que lo que dio como resultado es el concepto de la salud pública, es decir, la salud era un tema público, no necesariamente que lo manejara el Estado, sino que había algo que podía afectar la crisis, la salud de todo el mundo, y a eso se le llamaba salud pública. Por lo tanto comenzaron a desarrollar estrategias de higiene, estrategias de mejores condiciones, de acceso a la salud de toda la población. En 1929 conocemos el gran problema de la crisis económica en los años 30, donde lo que hicieron fue cómo el Estado tuvo que comenzar a intervenir para salvar bancos y la economía. Al salvar los bancos comenzaron a salvar la economía. En el 42-45 apareció la Segunda Guerra Mundial, cuyos resultados se vieron evidenciados en avances tecnológicos para la industria militar y aérea. Aquí fue cuando comenzamos a entender que habían aviones, que habían barcos, que habían armas, que habían nuevos estilos y una gran tecnología, porque con las armas lo que vino fue tecnología que se aplica a otras áreas y a otras industrias. En los años 60-70, la gran revolución social, y lo que hizo esta revolución social por el mundo fue fomentar las bases para la era digital y toda su revolución. No solo el libre pensamiento, sino que aquí se crearon los códigos numéricos, se crearon las primeras computadoras y se crearon toda la estrategia matemática y física para la era digital. Se comenzaron a descubrir nuevos materiales que permitieron crear computadores y hacer que las pantallas de la televisión, las pantallas de los computadores sean lo que hoy es en día. En los años, en el 2000, o sea, hace muy poquito, no hace tanto, hace 20 años ya, fue la gran crisis económica del año 2000. ¿Qué tuvo como ventaja o qué trajo a colación? La apertura de comunicación y fronteras y cero fronteras. Eso significa, como entró un momento, entre un concepto que se llama la globalización, donde no nos estamos quedando con un solo espacio, donde Colombia está cerradita, quieta, y solo consume lo suyo, sino que se dio la gran apertura. ¿No recuerdan si en el 91 comenzó a hacer toda la libertad, todo el libre mercado, y se dio toda la expansión? Y así como pasó en Colombia, pasó en casi todos los países, donde el concepto también a nivel de mercado era piense local, es decir, piense global, piense que su mercado está en todo el mundo, pero que produce desde Colombia, con todas las consideraciones que eso implica. Seguimos. ¿Y qué pasó después? Entonces, después de la Primera Guerra Mundial, los servicios de alimentación, los autoservicios, el señor Clarence Saunders fue la primera persona que abrió un establecimiento de autoservicio. Fue en 1916. Lo que nosotros llamamos ahora como los restaurantes que van y te sirven y te sirves. Él fue el que comenzó a generar ese concepto después de la Primera Guerra Mundial, porque se identificó, porque se estableció que no había quien pudiera
entrar a servirle a todo mundo. Entonces, que cada persona pudiera servirse en sus propias comidas. Luego, en la Gran Depresión, entre el 29 y 33, se crearon varias cosas. Los frigoríficos, o sea, la firma General Motors creó toda una línea de artículos para el hogar. Aquí es donde entraron las neveras como artículos para las casas, la cinta adhesiva a través de 3M, el nylon en 1935, la fotocopiadora en 1938, la televisión a color en 1937, el Monopoly en 1935 y el radio en el carro en 1930. Mire cómo todos esos inventos comienzan a surgir a partir de situaciones muy fuertes en ese momento. En la Segunda Guerra Mundial llegaron la Rheinbahn y toda la energía nuclear, y Kotex propone uno de sus inventos más grandes, que son los pañitos húmedos. Y eso entró porque las enfermeras comenzaron a utilizar estos pañitos para poder limpiar las heridas de los diferentes soldados que estaban en combate. El GPS y la medicina de emergencias. Entonces miren que cada crisis, cada momento de crisis nos está trayendo unos negocios, nos están trayendo unas oportunidades. ¿Qué va a pasar luego de esta? ¿Cuáles serán los nuevos inventos que tengamos? Claro, podemos seguir. En la era de los 70 se dio el microprocesador, las planillas de cálculo, la fibra óptica. Por eso se dice que son los elementos y que fueron las bases para lo que tenemos hoy en día en temas de computación y en temas de era digital. La desaceleración económica en el 82 comenzó a generar toda la era digital, y la Coca-Cola Light ya viene desde ahí. Y la crisis económica del 2008, o sea, antes de comenzar ya este nuevo década que estábamos, comenzaron las redes sociales, el internet de alta velocidad, las videollamadas, la nanotecnología y la robótica. Se crearon cosas completamente distintas de lo que venía, cómo nos veníamos comportando. Entonces, aquí la lección es, detrás de cada situación crítica, detrás de cada situación económica, problema que tengamos, hay una gran posibilidad de crear el futuro. Entonces, por eso es lo que estamos haciendo ahora, y los estamos invitando a crear el futuro a partir de hoy. Claro. Y por eso nos dicen, hay dos elecciones de innovación. El profesor Hulfen nos dice que hay dos estilos de innovación. La primera tiene que ver con la urgencia. Una organización, una empresa, innova y desarrolla procesos de innovación cuando tiene la urgencia, cuando tiene una urgencia. Es decir, este es el momento sí o sí de hacer innovación, pero que también hay que hacerlo con valor y con pasión. Esa cosita que nos acelera el corazón, que nos desarrolla, que nos da mariposita en el estómago, eso es la pasión. Si a ustedes cuando hablan les brillan los ojos, eso por lo que les está brillando los ojos es su pasión. Que también hay un desafío, van a haber retos, van a haber problemas, pero también es a eso a lo que le quieren apuntar. Que es un programa o que es un trabajo en equipo. La innovación no se hace nunca solo. Mínimo necesitas de ti y de tu cliente, o sea, necesitan dos para hacer que la innovación suceda. Ser perseverantes, porque en el camino de la innovación vas a tener muchos no, en el camino de emprendimiento vas a tener muchísimos no. Entonces aquí es perseverar, insistir, resistir, persistir y nunca desistir. Y es saber que tienes que ir por un camino, que hay una oportunidad y la tienes que aprovechar, y ese es en el momento en que vas a hacerlo. Aprovechar esa oportunidad, eso que estás viendo, eso que te está diciendo el mercado que puedes hacer, lo vas a aprovechar. Y también, pero que también hay que hacer planeando. Es decir, no es a la loca, sino estudiar un poco, entender el camino y planear. Y para planear hay que prepararse como este proyecto, como este programa que los estamos invitando a este curso, para prepararse a conocer algunas de las herramientas, algunas de las metodologías para poder hacer un buen ejercicio de emprendimiento. Hay que concentrarse, hay que saber hacia dónde vamos a ir, hay que tener empatía, y ese es el principal elemento de conectarme con quien tiene un problema y yo se lo quiero solucionar, porque las oportunidades de emprendimiento principalmente surgen de los problemas de otros.
¿Cómo puedo yo, entendiendo el problema de otro, ponerme empatía, ponerme en sus zapatos y entenderle y ayudarse a lo solucionar? Tener un propósito, siempre hay un propósito y mientras podamos lograrlo con un propósito superior es indispensable. Emprender con propósito es lo que necesitamos. Y lo último, la tecnología. Utilizar las tecnologías que nos permiten escalar más allá, que nos permiten llegar a un alcance. Las redes sociales no llegaron únicamente para que conversemos y para que estemos viendo qué pasa. También sirve para conectarnos, para conectar con el otro y crear nuevos desafíos a partir de la nueva tecnología. Y ya hay muchas cosas que se hacen, que se vuelven automáticas, donde ya no necesitamos ser ingenieros de sistemas para crear una página web, porque hay muchas cosas que se pueden hacer que vienen automatizadas, y esa es la ventaja de la tecnología. Importante que donde hay un problema y hay una solución, hay un mercado. Entonces, con esas dos elecciones, los queremos dejar en este momento. Continúa Caro, contándoles un poquito de esas nuevas oportunidades que tenemos hoy en día en temas de innovación. Caro. Aquí estoy. Bueno, gracias Luz por esas dos elecciones. Queríamos empezar entonces como contextualizando, hablando un poquito sobre la historia, porque no es de esas grandes lecciones de la historia. Digamos que para crear algo nuevo hay que conocer lo que ya se hizo, ¿sí? O por lo menos si no es nuevo, por lo menos no repetir los mismos errores. Es lo que queremos y por eso quisimos hacer un recuento, obviamente muy rápido, para poder comenzar a hablar de lo que se está dando en este momento. Entonces, ahora obviamente tenemos una situación solamente que nos presenta unos retos y unos desafíos muy interesantes en todos los sectores, en el comercio, en el servicio, en la manufactura, en la salud, en la educación, tal vez es la que tengamos más cerquita, pues porque yo creo que aquí hay muchos docentes o que han ejercido la docencia y sabemos pues que la universidad de un día para otro, como a todo el mundo le tocó, pues que en marzo listo, la solución es nada, tenemos que dar nuestras clases desde la casa y no vamos a dejar los estudiantes solos y hay que hacerlo, ¿sí? Y eso fue lo que hicimos. Solo que eso nos planteó un montón de desafíos, muchos lo sufrimos, tal vez a ustedes al final me cuenten un poquito acerca de eso, de cómo resolvieron esos problemas y qué oportunidades interesantes encontraron, otra forma de relacionarse, por ejemplo, con los estudiantes, otra forma de impartir sus contenidos. Nos tocó pensar no podemos hacer la clase de 2 horas proyectando o hablando solamente. Hay un montón de recursos que los mismos estudiantes nos están reclamando. Entonces, a todos nos tocó y esos retos son los que nos planteó esta situación, que sin esta, digamos que la lección ahí es que sin ella, si no se hubiera dado pues el tema de la pandemia, seguramente esto se habla de que se hubiera demorado años, tal vez décadas, este cambio que se dieron este año pues muy rápidamente. Déjenme que no me pasa. Listo, ahora sí. Entonces, estos retos, la pandemia y todo lo que estamos viviendo está generando un nuevo consumidor, ¿sí? Inclusive ustedes mismos. Quiero que se paren, aquí ustedes, les voy a mostrar en esta gráfica, yo minimizo esto acá que no me deja ver, en esta parte izquierda, en la parte izquierda inferior, de pronto lo ven ahí como en los colorcitos, pero básicamente lo que les quiero contar es que fíjense que todo lo que es restaurante, viajes, hotelería, automoción, ocio y cultura es lo que está por acá por debajo, ¿sí? Fue obviamente lo que paró, no hubo de otra, paró, ¿sí? Y digamos hubo una decadencia de todo, digamos, en índices de uso o de compra, de todo lo que tuviera que estar relacionado con esos sectores. Obviamente la vivienda y la alimentación fueron los que aumentaron. Entonces, esta primera franja es esos primeros meses, digamos a partir de marzo hasta junio, julio,
fue lo que vivimos. Luego vino una etapa de estabilización que aún estamos en ella, ¿cierto? Apenas hace poco abrieron los restaurantes, el comercio volvió un poco más rápido, pero apenas se viene dando la apertura, y obviamente esos sectores que se vieron tan aporreados son los que están, digamos, vienen recuperándose, ¿sí? Y se espera entonces, aquí hay la última franja, se ve muy pequeñito, ojalá ustedes lo puedan aumentar en su ordenador, viene una fase de recuperación, ¿sí? Entonces, en esta fase, esos sectores que se vieron muy aporreados, pues lo que nos muestra es que pues no va a llegar a lo que era el año pasado, digamos en 2021 no se va a recuperar del todo, pero sí nos muestra, este es un estudio de una empresa, de esta que tenemos aquí les dejo la fuente, de una empresa de marketing, y ellos hicieron este estudio, y entonces lo que nos están diciendo es que para el próximo año, en 2021, pues esos sectores que se vieron tan aporreados, pues se recuperan, sin embargo no llegan pues a lo que eran antes de la pandemia. Y obviamente el sector alimentos y vivienda se estabiliza. Sí, es como sigue siendo prioritario, obviamente, pero ya, digamos, se le va dando apertura a otros sectores. Aquí entonces, si nos paramos en la gráfica grande, lo que estamos viendo es ese nuevo consumidor en cada una de estas etapas, o sea, cada columna es en plena crisis, en este momento en la etapa de estabilización y el próximo año, ¿sí? Entonces es mirar, y ustedes también, cada uno se podrá evaluar y mirar pues si se acomoda o no, tal vez al final ustedes nos cuenten, o las personas que están a su alrededor, ¿cierto? Entonces, fíjense que en plena pandemia obviamente le dimos prioridad a la educación, a la vivienda y a la alimentación, la compra disminuyó, viajes, restaurantes, bueno, como se los mencioné ahorita, pero el próximo año entonces empieza a recuperar. Ese consumidor, obviamente en este momento, digamos, si en grandes cifras o de forma muy general, pues en términos generales pierde poder adquisitivo, y el próximo año, pues esa pérdida tal vez se disminuya un poco, pero sigue siendo un consumidor muy conservador, ¿sí? Es lo que se espera para el próximo año. Entonces, si ustedes están emprendiendo o están pensando, pues digamos que porque es importante esto que les estoy mostrando, es porque los comportamientos cambiaron y ustedes lo deben, o quien quiera emprender, pues lo debe tener en cuenta, de qué forma ese consumidor se está preocupando, por qué es lo que más se preocupa, a qué le está dando prioridad. Es interesante pues que ustedes tengan en cuenta, o quien quiera emprender tenga en cuenta este comportamiento. Y yo creo pues que todo lo vivimos, solo que aquí pues no lo resumen. Y entonces aquí les muestro 7 tendencias en la era post-COVID. Pues obviamente la tecnología, como nos dijo Luz, el uso de la tecnología para los emprendimientos está en auge. Digamos que cuando se habla de emprendimiento en este momento, casi que se habla de emprendimientos con tecnología. Solamente que ahorita vamos a ver pues que hay algunos que si de pronto no estás en el sector o no eres ingeniero de sistemas, no, digamos, no te sientas aislado, porque igual hay oportunidades también para otros sectores. Sin embargo, obviamente ese sector se muestra como el más favorecido en este momento. Entonces, no voy a leer uno a uno, sino que les voy a comentar así, por ejemplo, realidad aumentada. En la imagen se muestra, por ejemplo, estudiantes de medicina. Ya hay software que pueden hacer esto. Por ejemplo, en este software no necesitan los estudiantes esperar a un cadáver para poder estudiar las partes o anatomía o lo que tengan que estudiar en cuanto al cuerpo humano, sino que con esta realidad aumentada, con ese software de realidad aumentada, pues podrán estudiar. Y pues imagínense mucho más si cada uno está en su casa, pues que pueda descargar el software y tener de esta forma y poder estudiar de esta forma. Entonces,
Yo creo que cada uno, si son docentes, cada uno en su sector, pues se podrá imaginar esa realidad aumentada, en qué otros sectores o qué otras soluciones en qué otras soluciones podrán pensar. Entonces, esta es una de las tendencias, ¿sí? Realidad aumentada. Otra es, por ejemplo, la banca y pequeño comercio utilizarán tecnología, ya lo vimos, las pequeñas, las pymes en general, las que no se adaptaron a las ventas, por ejemplo, los pequeños restaurantes, las que no se adaptaron a las ventas por internet, con domicilios y demás, pues fueron las que más sufrieron en esta época. Ustedes creo que pues lo vivieron también, pues si estaba uno en la casa, pues la única opción era pedir un domicilio, por ejemplo. ¿Dónde buscamos ahora nuestros servicios? ¿Dónde solicitamos servicios? ¿Dónde nos pedimos la comida? ¿Dónde pedimos otros productos? Aumentó muchísimo la compra de otros bienes a través del Internet, bienes que anteriormente o antes de la pandemia no eran los que se compraban a través del Internet. Entonces, el pequeño comercio se está teniendo que bancarizar, ¿sí? Nosotros, por ejemplo, en Colombia somos una economía, o digamos que tradicionalmente no elegimos bancarizarnos, ¿sí? Digamos que aún es poco, pero la pandemia ha obligado a que sí, que esos pequeños negocios, esos pequeños comerciantes se tengan que bancarizar y a través de eso, y utilizar la tecnología, y a través de eso, entonces, digamos que se les puede ofrecer otros servicios, ¿sí? Antes, por ejemplo, era impensable, pues, o era muy raro pensar en inteligencia artificial o marketing digital para micro y pequeños negocios. Ahora es algo que se está viendo, ¿sí? Soluciones para ellos en esos sectores se están viendo, ¿sí? Big Data también, inteligencia artificial ya se los mencioné, diagnóstico avanzado con inteligencia artificial y deep learning. Pues se habla que yo juego con mis estudiantes en el curso de emprendimiento y les pregunto si ellos se imaginan cuáles profesiones de aquí a unos pocos años, y no estoy hablando de muchos años después, sino de aquí a unos 5, 7, máximo 10 años, son profesiones que ya no se van a necesitar. Siempre me hablan, digamos, se imaginan la fábrica y allá se imaginan el operario que hace algo, una actividad muy repetitiva, pero ya estamos hablando que por ese diagnóstico avanzado, por ejemplo, se está hablando, y lo estamos viendo ahora con la pandemia, pues que un médico nos puede llamar, o hay software que según los síntomas que tú tengas, pues te dan un diagnóstico, y muchas veces mucho más acertado que un médico. Obviamente, eso todo está en estudios, aún está en validación, pero es a lo que se espera llegar. Obviamente los médicos no es que no se vayan a necesitar, no estoy diciendo eso para que no lo vayan a confundir, sino que después, digamos que nos vamos a especializar en otras actividades, o esas profesiones tendrán que especializarse en otras actividades, y no va a ser, o simplemente van a utilizar esos diagnósticos como un apoyo para no equivocarse, ¿cierto? Por ejemplo, en un diagnóstico. Entonces, eso se puede hacer a través de la inteligencia artificial. Otro de los sectores es el blockchain. Obviamente con el tema de la pandemia también, el blockchain nos habla de la seguridad, ¿sí? Aquí hablan para apalancar o agilizar todo el tema de justicia. Obviamente ahora todavía necesitamos ir a una notaría para hacer, no sé, un traspaso de un bien personal, por ejemplo, la venta de un inmueble, o bueno, todos los procesos que se tienen que hacer en una notaría, pues, o en un juzgado, pues con el blockchain se podría hacer de forma segura, y es lo que se está estudiando, y es lo que se está diciendo, pues, que se va a utilizar para poder actualizar todo el sistema judicial, ¿sí? Y eso lo permite el blockchain, la inteligencia artificial. Y finalmente de aquí quisiera mencionarles la economía silver. La economía silver es lo que se refiere a todas las soluciones para las personas que antes, pues, personas mayores de edad, ¿sí? Que normalmente nos decían que no utilizábamos
la tecnología, por ejemplo, para pedir, antes era impensable que, por ejemplo, mi abuela pidiera un Uber o pidiera cualquier otro servicio a través de una aplicación, pero ya sabemos y cada vez más, y la pandemia obligó también a que esas personas se estén actualizando, que le estén pidiendo ayuda a sus familiares, o inclusive pues ya estamos hablando de un adulto mayor diferente, ¿cierto? Que está más actualizado, que tiene su celular, que utiliza los servicios y que compra productos y servicios a través de la tecnología o a través de aplicaciones, a través de una página web. Entonces lo ven como una oportunidad porque antes esas personas no estaban en la red, no podíamos llegarles sino de forma presencial, y el hecho de que ellos estén o de que estemos ya, la mayoría de nosotros estemos migrando hacia la virtualidad, pues obviamente se abre un mercado ahí bastante interesante. Si hablamos de oportunidades de innovación, entonces vamos acercándonos, ¿cierto? Les hablé entonces de tendencias tecnológicas, y pues cuando hablamos de oportunidades de innovación en este momento, vemos las empresas, las universidades y todo tipo de organización las vemos abriendo, ¿sí? Abriendo sus problemáticas, y a eso le llamamos innovación abierta, ¿sí? Entonces, cuando una empresa tiene un problema y lo postula para que, vea, definitivamente nosotros no tenemos la solución, cuando las empresas abren esas problemáticas a que la sociedad, a que las universidades la solucionen, pues ahí hablamos de retos de innovación abierta. La universidad, a través de su unidad de innovación, ha sido muy activa, o ha venido siendo, viene siendo muy activa, perdón, con este tema de retos de innovación. Al principio de la pandemia se hizo, por ejemplo, un concurso donde se postularon retos en donde se hablaba, por ejemplo, de cómo llegarle a los estudiantes que no tenían un celular, ¿sí? O que no tenían un computador en su casa para poder ver la clase, ¿sí? Ese fue uno de los retos que se postuló. ¿Cómo llegarle a esos estudiantes? ¿Cómo hacer para que ellos no cancelaran su matrícula, ¿sí? Sino que pudieran terminar tranquilamente su semestre? Entonces, fíjense que esos retos de las empresas y de las organizaciones, cuando los abren, esos son también oportunidades de emprendimiento. Entonces, ahora lo que estamos viendo es un boom de retos tanto del sector privado, empezando por la universidad, ¿sí? Que pues sabemos que para ser proveedor de la universidad pues hay un proceso bastante largo, obviamente pues porque se tiene que cumplir con todos los requisitos que la universidad exige por temas de ley y demás, eso está bien, pero obviamente con la pandemia y cuando abre esos retos pues se puede hacer mucho más ágil el tema de que si alguien o algún grupo de investigación o alguna empresa en general tiene soluciones, pues eso se puede agilizar cuando se presentan esos retos de innovación. Ese proceso se puede agilizar. Y pues, por ejemplo, el tema de la salud. Por aquí hay, al final les vamos a dejar una lista de links donde ustedes van a poder entrar y consultar pues los retos que hay en este momento. Algunos van cerrando, por ejemplo, de retos ambientales, creo que estuvo en el primer semestre, pero igual ellos están abiertos a escuchar. Hace poquito, CONED Bogotá y el BID, el Banco Internacional de Desarrollo, tenía retos con empresas o con multinacionales aquí en Colombia. Una de ellas era Nestlé, Noel. Bueno, y en estos momentos se me escapa el nombre de las otras empresas, pero fíjense que ellos abren sus problemáticas y usted como ciudadano, pues o como emprendedor, pues si tiene la solución o le quiere pensar a esa solución, pues se puede dar cuenta pues puede postularse y emprender, ¿sí? Porque las empresas están muy abiertas a esos temas. Por aquí recientemente hay unos de sostenibilidad en el sistema, sostenibilidad financiera en el tema de la salud, en el sistema de salud. Es uno que está abierto actualmente. Y bueno, hay muchísimos otros abiertos actualmente. Hay muchas empresas que están postulando sus retos y pues antes, cuando esto no se usaba, pues ¿cómo sabías qué problema tenían las empresas? Era muy difícil saberlo. Ahora es mucho más fácil,
¿sí? Ahora es mucho más fácil acceder a las empresas y poder conocer, digamos, cuál dentro de su estrategia a qué le están apuntando. Entonces es muy interesante pues para quienes quieran postular soluciones a empresas, organizaciones a través de retos de innovación. Cuando hablamos de oportunidades de emprender, pues aquí el mundo de por sí ya nos presenta un montón de oportunidades. Yo con mis estudiantes también hablo venga, ¿a usted qué le choca? ¿A usted qué le molesta en su día a día? Eso que a usted le molesta, identifíquelo y proponga soluciones, ¿sí? Muchos de los emprendedores iniciaron así, viendo qué le molestaba. Seguramente vamos a tener pobreza alrededor, seguramente vamos a tener pues todos los problemas de ambientales que tenemos. Y aquí se está hablando de un nuevo reinicio, y si hablamos de emprendimiento, pues por lo menos que no sigas aportando esos problemas, sino que aportes a soluciones. Falta de agua, falta de servicios, servicios básicos para la población, en fin. Ahorita que estaba hablando con Luz y sí, es inevitable también, digamos, que ustedes sepan, pues, y que todo el mundo sepa que, pues, eso que nos choca tanto, pues propongamos también desde nuestras áreas de conocimiento, propongamos soluciones. O si vamos a emprender, repito, pues que no aportemos o no aumentemos esa problemática. Yo no sé si ustedes han visto recientemente, pero listo, algo que hicieron los restaurantes, solución, pues te van a llevar la comida hasta la casa. Pero entonces ahora tenemos otro problema, y es el montón de plástico, el montón de empaque y de objetos innecesarios. Y pues en vez de, digamos que si uno quiere apoyar la industria, pues piensa en pedir un domicilio, pero cuando ve ese montón de desperdicio, pues piensa que lo que estamos haciendo es empeorar la situación. Entonces, ¿cómo mejorar esa situación? ¿Sí? O cómo planteamos soluciones para esos problemas que no son ajenos, que son de todos nosotros. También cuando hablamos de oportunidades de emprendimiento, pues otra de las recomendaciones es mirar las tendencias sociales. Empoderamiento femenino es una de esas tendencias. Aquí les comento así rápidamente un ejemplo de una cerveza. Esta es una cerveza de marca, pues ellos son brasileños, Skol, y es muy interesante porque en el estudio que ellos hicieron se dieron cuenta de que sus consumidores, ellos pensaban que la mayoría eran hombres o que solo eran hombres, pero cuando hicieron un estudio se dieron cuenta que la mitad de sus consumidores eran mujeres, pero su marketing o todo su ejercicio de comercialización era dirigido hacia los hombres. Yo creo que todos ustedes saben, y si yo les pregunto, piensen en cómo es una propaganda de cerveza, pues aquí nos imaginamos las chicas, recordamos las chicas águila y lo mismo es allá. Pero entonces aquí, o sea, las empresas están teniendo que tocar, y hay otro segmento, ¿sí? Entonces esas tendencias sociales, en este caso, pues el empoderamiento femenino, pues ellos se dieron cuenta que podían ofrecerle un servicio, un producto, su producto, la cerveza, a otro segmento que eran las mujeres. Y obviamente hicieron todo el tema de marketing, les preguntaron cómo se imaginaban una propaganda de cerveza para mujeres, y el resultado fue hermosísimo, ¿cierto? Obviamente muy diferente a lo que estamos acostumbrados, pero digamos que fue una oportunidad porque el resultado es que aumentaron sus ventas. Entonces, fíjense que son oportunidades. ¿Sí? Lo mismo con el movimiento en Estados Unidos de Black Lives Matter, y otras, ¿sí? Las que estamos viendo pues aquí en Colombia. Entonces, fíjense, o sea, si están buscando oportunidades de emprendimiento, fíjense también, o el llamado, la invitación con estos ejemplos es que busquen o identifiquen cuáles son esas tendencias sociales que se están dando en este momento, y pues tal vez su producto o su servicio se ajuste a alguno de ellos,
o puedan pensar un producto o servicio que se adapte a esa tendencia social, que obviamente, por ejemplo, lo que es empoderamiento femenino, pues está lejos de acabar, todo lo contrario, y las demás tendencias sociales que estamos viendo. Por ejemplo, ahora vemos un consumidor mucho más preocupado con sus desperdicios. Entonces hablamos de un bioconsumidor o un ecoconsumidor. Entonces, por eso, yo no sé si ustedes vieron hace poquito, pues yo no la había visto, veo poca televisión, pero vi que Colgate ya había sacado el cepillo de dientes de bambú, ¿sí? Y yo, pues lo que hacía era, se lo compraba a algunos emprendedores que lo traían, que pues lo traen de China, y que me parece inaudito, pero sí, no lo tenemos acá, no lo producen acá en Colombia, pero bueno, si vos querés generar menos desperdicio, es lo mínimo que puedes hacer. Pero ahora vi que Colgate ya sacó la propaganda del cepillo de dientes de bambú. Y así ustedes seguramente ahorita nos van a comentar un montón de ejemplos que tal vez yo no tengamos identificados, pero son tendencias que cuando uno las identifica, pues puede, digamos, plantearse crear productos o servicios para ese sector. Y finalmente, pues aquí no necesita de tecnología, ojalá siempre tenga su componente de tecnología, pero si estamos buscando oportunidades de emprendimiento, ojalá que sea que usted tenga lo que hablaba ahorita Luz, que sienta maripositas en el estómago cuando piense en eso, cuando piense en trabajar en eso, y eso siempre va relacionado con algo que te apasione mucho. Entonces, seguramente aquí en algún momento estábamos hablando, venga, ¿cuál será el emprendedor que está en la universidad o cuál será el emprendedor que está en la cooperativa? Y en algún momento hablando así con amigos cercanos y tengo a alguien que le encanta, que es el único que repara acordeones, por ejemplo, y le encanta la música y es un coleccionista de música vallenata y no sé qué. Eso es lo que le apasiona. ¿Qué tal mirar emprender por ese lado? ¿Sí? Y así se han dado casos de éxito. No sé si conocen a este señor, él es de apellido Acuri, se me escapa ahora el nombre. Él es un chef peruano muy, muy famoso, y él precisamente, pues su pasión es la cocina y él fue el que creó todo el concepto o como conocemos hoy la comida peruana, que hace algunos años no era así, ¿cierto? Ahora hablamos comida peruana y sabemos que hay cocina peruana. Hace algunos años no era así y él fue el que dijo, la cocina peruana puede ser como la comida japonesa, ¿sí? Que se conozca en todo el mundo, que hayan cocinas, que hayan restaurantes peruanos, al igual que la comida japonesa. Entonces, obviamente, su pasión fue el que lo llevó a emprender de forma tan exitosa, obviamente. Este muchacho que ven aquí con este tucano, él fue compañero mío en la maestría y era muy gracioso porque él nos decía a todos que él hablaba con los animales. Y yo le decía, pues obviamente, pues, ¿quién le iba a creer? O sea, estaba estudiando la maestría en ingeniería de producción y decía que hablaba con los animales. Entonces era como, este man está loco, dejémoslo ahí. Pero cuando se graduó, él montó una fundación, es una organización donde recogen animales silvestres, él les hace pues todo el tema de recuperación y él se volvió muy famoso pues en Brasil porque este animalito estaba sin el pico. Cuando él pues se lo llevaron pues a la fundación y él lo que hizo fue que el pico lo que hicieron fue imprimirlo en una máquina, en una impresora 3D. Entonces lo adaptaron y de esa forma pues el animalito no murió porque obviamente sin el pico ellos no se podrán alimentar. Entonces ahora él vive con su fundación feliz y se volvió súper famoso. Entonces fíjense, era algo, los animales eran su pasión y ahora él emprende en ese tema. El de KTM es otro ejemplo porque el fundador o el creador de estas maletas que ahora nos parecen súper comunes,
realmente no se me escapa ahora, o sea, yo no sé si eso tiene un nombre específico, no sé si haya algún deportista aquí de alto rendimiento que le encanten las triatlones y ese tipo de deportes, pero el fundador de la marca realmente era un deportista que se dio cuenta pues que no había como un dispositivo, pues el termo es súper incómodo de llevar, y él se dio cuenta de eso y él fue el que diseñó este dispositivo pues para que los corredores, fíjense que la maletica tiene este dispositivo adentro con agua y ellos pues no tienen que cargar nada adicional, sino que simplemente pues ellos van tomando agua a través de esta manguerita. Entonces aquí nuestra pregunta es, ¿cuál es su pasión personal? ¿Será que es ayudar a las personas, los animales? ¿Será que es cocinar? ¿Será que es la fotografía? ¿Será que es viajar? ¿Será que es bailar? ¿Será que es la música? ¿Será que es el deporte? ¿Cuál es su pasión? ¿Y usted cree que podría emprender o tiene una idea de emprendimiento en ese sector? Entonces, aquí les dejamos esta pregunta. Fíjense que no necesariamente tiene que ser emprender desde otras áreas de conocimiento. Hola Luz, no te estoy escuchando. No, no he hablado todavía, ahora sí. Ah, bueno, listo. Ok. Ya estoy hablando mucho. Que ya nos respondieron, se llama el Camelback. Ah, bueno, maravilloso. Gracias, gracias. Gracias por contarnos. Entonces, sí, igual Luz, ya voy finalizando ya. Por aquí, déjenme que yo miro acá, puede haber el chat. Freddy, gracias. Bueno, Freddy nos dijo el nombre. Gracias, Freddy. Y bueno, entonces, obviamente hay muchas más áreas o sectores desde donde podemos identificar oportunidades de emprendimiento. Queríamos dejarles estas aquí y queremos dejarlos con esta frase de este señor Klaus, no sé cómo se pronuncia el apellido, pero él dice, de pronto David, que por ahí lo vi que entró, no, nos puede ayudar ahorita con la pronunciación, pero miren lo que él dice. La pandemia representa una oportunidad inusual y reducida para reflexionar, reimaginar y reiniciar nuestro mundo. Y nuestra invitación adicional, y queremos complementar esta frase, es ojalá aprovechemos este tiempo de pandemia también para reimaginar nuestro mundo, el de cada uno de ustedes. O sea, hasta ahora trabajábamos de una forma, teníamos un trabajo al que íbamos todos los días o no, o estudiábamos de otra forma, habíamos escogido una carrera profesional, teníamos una familia compuesta de cierta forma, pero entonces ahora nuestra pregunta y nuestra invitación es repensemos e imaginémonos esa realidad de otra forma, ¿sí? No solamente el mundo exterior, sino la nuestra, ¿sí? Y creo que a muchos nos tocó y a veces los resultados pueden ser mucho más satisfactorios y realmente que nos traen más alegría. Entonces, esa es como nuestra invitación aquí finalmente. Bueno, no sé si aquí finalizamos como sobre el tema de emprendimiento. Les queremos contar sobre el curso que va a dar inicio la próxima semana. Vamos a estar, Luz. Claro, te puedo interrumpir un segundo. Claro que sí, Alfredo, cuéntame. Porque lo del curso me parece fundamental, pero me parece que antes de lo del curso me gustaría que le diéramos, digamos... ¿Hablamos un ratico? Hablemos un momentico, algunas preguntas o algunos comentarios para ampliar otros horizontes o entender alguna de las cosas más allá de lo que ustedes nos dijeron de manera pues muy, muy clara. Claro que en este mundo, como lo plantearon, hay unas crisis tremendas, económicas, de desempleo, la mujer, de los jóvenes, etcétera. Pero, ¿qué tanto podemos hacer emprendimientos de tipo social y emprendimientos que no impliquen una ganancia económica? ¿Hasta qué punto las metodologías, las formulaciones y evaluación de proyectos en las cuales ustedes son especialistas sí nos conducen a pensar un poco en el colectivo y más en este entorno cooperativo que tenemos nosotros
donde pensar en los demás se vuelve muy importante como para salvarnos todos. Los emprendimientos ambientales hoy se vuelven fundamentales. Hoy, por ejemplo, o ayer leía en la prensa cómo Colombia ya está al debe en términos ambientales. O sea, ya lo que gastemos de aquí a diciembre 31 ya es una pérdida del medio ambiente en el país porque ya nos gastamos lo que se reproduce en el año. Entonces, esos emprendimientos de tipo social o ambiental, yo creo que también de alguna manera los debemos estimular porque puede haber personas que ya tienen resueltos sus problemas económicos o no les interesa meterse en esos problemas de la plata, de las nóminas y eso, pero sí generar como esto que tenemos nosotros. Esto que tenemos como programa de educación virtual surge de una oportunidad que era estar incomunicados. Y resulta que hoy en día estamos más comunicados con los asociados, con las familias y con los amigos que nunca lo hubiéramos hecho si no hubiéramos tenido la pandemia. Entonces, esto es un emprendimiento social donde no ganamos plata, donde no pretendemos que nadie se inscriba, donde no pretendemos sino encontrarnos, aprender, disfrutar y divertirnos. Y entonces me parece relevante que todo lo pensemos más allá de términos económicos, que es totalmente válido y pertinente, sobre todo personas jóvenes que piensan distinto a los que ya estamos un poco más o mucho más mayores. Entonces, la cooperativa creo que ha tenido, y aquí lo dice Amparito, pues nos pudimos acercar a nuestros asociados con un emprendimiento educativo virtual que no lo teníamos planeado, que no hicimos todos los pasos que se deben seguir, pero que de alguna manera lo que pusimos fue ganas. Entonces yo creo que ustedes dieron palabras claves como la pasión, se armó un equipo, no entramos a ver quién manda, sino nos fuimos dando para acercarnos a todos y creo que ha funcionado, ¿cierto? Entonces quisiera que ustedes nos dieran esa visión de esos otros tipos de emprendimientos, como lo ven Carolina y Luz Estela. Pues miren, yo siempre, de hecho aquí cuando estábamos organizando, en mi casa me dijeron, no, pero le vas a apuntar a eso es muy yo, ¿sí? Lo de los emprendimientos sociales. Y me decían como que esa parte no, pero yo personalmente insisto, ¿sí? Y creo que se puede, porque es necesario. ¿Sí? Y actualmente hay organizaciones internacionales y algunos programas de gobierno que impulsan ese tipo de emprendimientos sociales. Y emprendimiento social no quiere decir caridad, es diferente. Emprendimiento social significa que sea autosostenible. Y ahora hay modelos económicos para las empresas en que ellas pues su principal objetivo no sea generar lucro máximo para los inversionistas, sino que sea para que, o sea, su modo de medir, digamos, o el indicador más importante es el bienestar de sus empleados. Entonces, trayendo esos ejemplos acá, yo realmente creo que sí se puede. Y yo he visto ejemplos en los que se puede aplicar y de hecho yo en los cursos lo trabajo, ¿sí? ¿Que necesita alguien que le meta pasión y que los pueda sacar adelante? Sí. Obviamente, pues de pronto estamos llegando, obviamente los estudiantes están en un momento que necesitan resolver su vida y su situación económica, pero yo he visto ejemplos en los que sí, sobre todo en la región, o sea, obviamente en la ciudad se necesitan, pero en las regiones a donde también llega la cooperativa, pues sí, también tiene campo de acción. Por ejemplo, Urabá, Oriente, hemos visto ejemplos súper bonitos, inclusive uno de los retos que nos trajeron hace poquito a un curso era de una organización de Bogotá que trabaja con turismo científico y nos preguntaban, venga, ¿cómo hacemos para que en una playa remota por allá en Nuquí o en, no sé, Vallasolano, bueno, cualquier parte. Vallasolano, Necoclí, para que esas comunidades, por ejemplo, no tengan que estar trayendo comida de otros lados, ¿sí? Porque ellos no pueden cultivar todo. Entonces, ¿cómo creamos unas huertas en que sean totalmente autosostenibles y que digamos, esas pequeñas comunidades y esos restaurantes puedan autosostenerse?
y hay un modelo en el que los estudiantes están construyendo esas huertas autosostenibles, obviamente con algún diferencial de las que ya existen, pero la idea es que esas pequeñas empresas o esos pequeños hoteles, esos pequeños restaurantes sean autosostenibles. Entonces, yo realmente creo que sí se puede, es simplemente como pensarle, obviamente dije simplemente, pero no, hay que pensarle, quito esa palabra, hay que pensarle, pero es totalmente factible. No sé, Hay un elemento, Carolina, que yo quisiera de pronto complementar. Tú hablaste de los empleados de la empresa. Yo ampliaría esa imagen a lo que podrían ser más bien los grupos de interés. Y los grupos de interés de una empresa, y hablemos de Coprudea. ¿Quiénes son los grupos de interés de Coprudea? Pues sus asociados, las familias de los asociados, las personas que están en la universidad, o sea, los estudiantes, los proveedores incluso a veces de la universidad, los proveedores de servicios a la misma cooperativa. O sea, si uno piensa en colectivos un poco más allá de los que están cerca de uno, puede encontrar muchas oportunidades y muchas sinergias, ¿cierto? Entonces, yo quisiera darle la palabra a alguien del auditorio que quisiera hacer alguna pregunta y luego ya entramos a lo del curso, que es muy específico. ¿Les parece bien? Sí, les voy a pedir que, bueno, por aquí Alba Gil ya tienen la manito levantada. Les voy a pedir que si quieren participar, si pueden darle la manito para que tengamos un orden. ¿Les parece? Tranquila, que nunca son demasiadas preguntas al tiempo. Okay. Y el auditorio no es muy grande. Adelante, el que quiera participar. Alba, de pronto ya tienes ahí, tenía la No, manito levantada. yo creo que abramos los micrófonos, Lina o Santiago, para que las personas puedan participar. Ya están abiertos, don Alfredo. Gracias. No, pero Alba no lo tiene abierto. Por aquí David Betancourt, él es profe de emprendimiento también, él es colega de nosotros, nos dice que ya tenemos la forma de empresas BIC, que es beneficio, interés colectivo. Entonces, es una forma interesante de asociarse y es de las empresas de las que le estaba hablando. Ok. Bueno. Yo creo que lo importante de esta charla como abrebocas es para que todos los que estemos asistiendo de una u otra forma difundamos el mensaje que hay aquí y el que nos van a dar enseguida sobre el curso que se va a iniciar. Tiene un cupo limitado y es limitado no solamente en personas, sino que no es un curso abierto para toda la comunidad, sino para familiares o asociados a la cooperativa, por obvias razones. Pero bienvenidos. No sé si alguien quiera hacer alguna pregunta o comentario y si no podemos dar paso y al final podemos volver a abrir los micrófonos. Luz Deni, creo que Luz Deni tiene el micro abierto. Luz, ¿qué nos quieres contar? No, ya lo tiene abierto, sí. Adelante, Luz, si quieres aportar algo. No, a ver, buenas tardes primero que todo, Carolina, y a todos. Hola. No, la verdad, entré muy tarde y no escuché tu charla, pero yo sé pues que tú trabajas con eso, pues porque tú trabajas con el jefe, pues te conozco y sé que estabas hablando más o menos, tengo idea. Me parece que la charla que estás dictando es muy importante y como decía Alfredo, además de la parte económica, también podemos trabajar con la parte social, con el emprendimiento, como para que no siempre se vea el emprendimiento como una forma de ganar dinero, sino también de poder ayudar a otras personas. Eso es importante. Y en esta época, pues, y sobre todo si no lo necesitas, porque pues si uno necesita, obvio que el emprendimiento fundamental es para poder obtener recursos, ¿cierto? Pero la parte social me parece muy chévere en el emprendimiento. Y pienso que es algo que se le debe dar mucha fuerza porque hay gente que tiene capacidades económicas, pero no ideas. Entonces, de pronto, gente que puede aportarle a las personas que tienen la capacidad, las ideas para que se pueda formar un emprendimiento, pues me parecería como interesante. Yo la verdad no te alcancé a escuchar mucho, como te digo, pero pues esa es como la idea que tengo del emprendimiento y de lo que tú haces. Y felicitaciones. Muchas gracias. Ahora, por el nombre no tengo tu cara, pero
obviamente soy hija de la universidad, trabajo hace mucho en la U, entonces seguramente habrán muchas caras conocidas aquí en este momento. Entonces, gracias Luz por tu aporte. Laura Gómez quiere participar también, creo que tiene una pregunta. Laura, adelante. Hola, ¿cómo están? Hola Laura. Pues Alfredo es mi tío y él me invitó a esta charla porque sabe que me encanta el emprendimiento y siempre pues le he como apostado a eso. Pero en este momento tenemos una idea de un nuevo emprendimiento y un nuevo proyecto que está enfocado a la parte social y ayudar a una población vulnerable en Palomino, en La Guajira. Y mi duda es, pues, nosotros que tenemos la idea, tenemos todas las ganas, toda la pasión, pero ¿cómo cuando es un emprendimiento social podemos lograr que estas personas que están totalmente con su cabeza, pues tienen ideas que no sirven, que son pobres y un montón de cosas y de paradigmas, cómo lograr que estas personas a las que uno va a ayudar logren como conectar con el emprendimiento y, pues, y meterle ganas, porque es para ellos, no es para uno? Laura, me estás hablando de la población de Palomino. Sí. Y de la población, exacto. Bueno, Laura, tremendo mentor tenés, aprovechalo. No, Luz, quisiera responderle tú. Es una pregunta difícil. Está bien dura. Sí. Pues Laura, hola, muchas gracias. Mira, parte del ejercicio cuando se trabaja con comunidad es que a la comunidad cuando se le imponen las cosas siente que los están violentando. Entonces con la comunidad hay que hacer un proceso previo de que ayuden a identificar las iniciativas, que ayuden a identificar la problemática, pero que las soluciones también partan de ellos. Entonces es que hay que ayudarles y por eso hay que guiarlos en un proceso, no es simplemente ir a decirles hagan esto, sino que hay que trabajar, y aquí la palabra más crítica y la más fundamental se llama empatía. Es decir, confianza y empatía. Sí, entonces, ¿por qué normalmente las comunidades no sienten? Porque cuando hacen un parque en un barrio, el parque se crea, como que se está un tiempo y después parece como si como si estuviera abandonado. Es porque la mayoría, ese lugar no sintió como propio la labor de ese parque. Entonces, dentro de toda la estrategia de innovación social que se realiza, uno de los primeros pasos es trabajar de la mano con la comunidad. Así nosotros conozcamos qué es lo que hay que hacer, la comunidad tiene que descubrirlo. Entonces, por eso siempre hay una fase previa de acompañamiento, de definición, de empatizar con la comunidad y de trabajar con ellos para que saquen ese resultado, de tal manera que la mejor manera es como ellos lo estén promoviendo, y así es como lo insertas o se insertan estas iniciativas en esas comunidades, cuando las sienten como propias. Cuando las sienten tan ajenas, se pierden, y por más recursos que tú le entregues, por más beneficios que les muestres, las cosas es como si no les importara. Pero no es que no les importe, sino que no sienten como suya esa realidad. Entonces mi recomendación es un trabajo constante y de empatía con esa comunidad y de dejarlos hablar y que ellos se expresen y ayudarles y guiarlos a que ellos encuentren también la solución a esas problemáticas. Así es como se trabajan los procesos de intervención y de innovación social. Bueno, claro. Yo quisiera, muchas gracias Lucy, creo que fue muy clara la respuesta, muy precisa. Quisiera que nos hablaran del curso porque ya va siendo un poco tarde, de pronto nos empiezan a abandonar la sala, entonces háblenos del curso y invítenos. Sí, y aquí quisiera yo agregar una cosita a la pregunta de Laura, y es que encuentren el problema. Muchas veces las comunidades no identifican. El problema es el hambre. Sí, pero ellos no lo identifican. Ellos creen que si tienen plata, pues van y compran, pero no están viendo la degradación que hay detrás, que ellos lo podrían sembrar, por ejemplo. Entonces, ahí yo tomo un ejemplo. Una persona de la comunidad que sirva de ejemplo y que los demás vean el beneficio que tendría tu solución, por ejemplo, y seguramente por ahí sería más fácil, pero viendo que la comunidad vea un ejemplo. ¿Listo? Y que
problema. Laura, entonces espero verte en el curso, les voy a contar a todos, seguramente habrán más preguntas, nosotros les vamos a dejar nuestros correos por si nos quieren contactar, por si nos quieren preguntar, en fin. Y les contamos entonces el curso que la cooperativa viene pensando, y pues aquí ustedes estaban diciendo en el chat que ahora lo sienten más cerca. Yo creo que yo también, yo no había visto esa super programación que tienen, el de mañana me fascina. Y pensando en eso que, digamos, sus asociados necesitan o podrían, digamos, o cómo ayudar al asociado o qué necesitan en este momento, entonces se pensó, se construyó este curso, un curso de emprendimiento. Ojalá vamos a recibir, ojalá, ideas de todo tipo, no tiene que ser de tecnología, no tiene que ser de innovación social, puede ser de cualquier tipo. Entonces, pero es que no me quiere pasar allá. Entonces, les quiero mostrar cómo pensamos el curso. Básicamente, o sea, en emprendimiento no hay un camino o una fórmula mágica que le sirva a todo el mundo y que ya todo el mundo va a salir rico, exitoso, como el dueño de Facebook. No, eso no es lo que hacemos cuando estamos en un curso de emprendimiento, sino que, digamos, lo que queremos es mostrarles un camino de unas metodologías, de unas buenas prácticas, de unas herramientas que creemos y que han sido evaluadas y que son como lo mínimo que deben tener cuando, o sea, en lo que debes de pensar cuando estás iniciando un emprendimiento. Entonces, el curso se pensó más o menos se pensó en 3 etapas. La primera es una de contextualización. Aquí vamos a hablar de herramientas, pero aquí es desde muy de lo práctico, ¿sí? Desde, si ustedes tienen una idea de emprendimiento o si no la tienen, la idea es que en esas primeras 1 o 2 semanas, ustedes o identifiquen, o si ya tienen una idea de emprendimiento, que puedan apasionarse por esa idea, conocerla mejor, buscar cuál es el problema que resuelven, a quién sería su usuario, y esto validándolo. ¿Sí? Todo el tiempo vamos a estar validando, y eso es que si yo estoy vendiendo, no sé, una crema de un sabor súper raro, decoroso, por ejemplo, que no se ve mucho aquí en Medellín, pues que sí haya gente a la cual le guste, ¿sí? Entonces, vaya y busque a quién le gusta y pregúntele y haga entrevistas y digamos que nos pongamos de cara desde el principio, porque muchas veces pensamos en soluciones, por ejemplo, cuando pensamos en soluciones de innovación social, que cuando salimos al mercado, pues la gente, o cuando ponemos las soluciones en las comunidades, pues simplemente a la gente no le gusta. Entonces, validemos eso desde el principio. Entonces, va a ser una etapa de contextualización, digamos que conozcamos herramientas que se utilizan en estas etapas para identificar el problema, para identificar soluciones o ideas de emprendimiento, para identificar ese cliente o usuario, que ahí veremos cuál es esa diferencia, y cómo validar eso, ¿sí? Si yo estoy pensando en una solución, pues cómo valido que a esa comunidad o a esas personas si le gusta o no le gusta, lo usaría o no, ¿sí? Y todo el tiempo vamos a construir entonces después cuál es su propuesta de valor diferenciada de lo que ya existe. Hola, ¿alguien va a hablar? Ay, sí, tengo una pregunta, porque yo tuve una experiencia en enero, cuando estaba en Colombia. Yo no estaba en Colombia ahora, yo vivo en otra parte. Yo entonces estuve en Sonsón. Sí. Y había pues el señor que nos llevó de Medellín a Sonsón, me estuvo contando sobre de la empresa que estaba creando y el servicio, por ejemplo, que el gobierno le prestaba, que es con el SENA, y ellos los forman. Y fuera de eso me mostró otra fábrica que era de la familia. Todos se pusieron en eso de la familia para hacer gelatinas. Bueno, yo le compré una cantidad de cajas de gelatina para llevar de regalo. Entonces, ellos
estaban con una formación del SENA, ayudándoles a crear esa fábrica o esa empresa. Y, por ejemplo, el señor que era taxi, pues que me llevaba en el taxi, él, porque tuvo, por ejemplo, él entregó una mercancía y estaba luchando pues para conseguir el dinero, porque mucha gente sí le encantó, porque era el trabajo del café. Entonces, como él estaba produciendo, pues, digamos, trabajando en el café y recogía, él quiso hacer digamos, su producto. Entonces, yo no sé cómo estará ahora, porque yo no cogí el teléfono ni nada, pero yo sé que hay una formación increíble en el municipio de Sonsón para muchas personas con diferentes, digamos, pasiones, y que el gobierno les da los cursos. Yo no sé si ustedes pensarán en eso. Sí, Luz, aquí la idea de este curso, que fíjense que es un curso corto, la idea es que lo hagamos, digamos, aquí les iba a mostrar las fechas, empezamos la próxima semana y el 1 de diciembre estamos haciendo el networking. ¿Sí? Networking es un espacio donde van a mostrar cada uno sus soluciones y las van a comercializar entre ustedes, ¿sí? O entre los participantes pues, del curso. La idea no es competir, porque sí, el SENA, la universidad a través de su unidad de innovación, hay incubadoras de empresas, por ejemplo, Créame, está aquí en Medellín, o en las regiones hay otras incubadoras, el Oriente, por ejemplo, tiene otras incubadoras y otras entidades que apoyan el emprendimiento. Entonces, la idea de este curso no es competir con lo que ya existe, porque hay mucha oferta, ¿sí? Lo que hicimos es buscar como enlazar, más bien lo que queremos es enlazar, es que empiecen identificando la idea y al final, digamos, lo que vamos a hacer, una de las sesiones es que mostrarle a los participantes cuáles son esas entidades con las cuales se pueden relacionar o con las cuales pueden continuar para solucionar o para llevar a cabo su idea de emprendimiento. Por ejemplo, el SENA, además de formación, ellos tienen un fondo que se llama Fondo Emprender, que es anual más o menos, sale anualmente más o menos y da hasta 160 millones para que los empresarios, o pues para que los emprendedores inicien con su empresa. Entonces, la idea es ojalá poderlos llevar hasta un punto en que ya puedan aprovechar esa oferta que hay de las entidades de gobierno y algunas entidades privadas. Entonces, la idea no es competir con eso. Y sí, Luz, vamos a tener, qué bueno que me preguntaste, porque vamos a tener una sesión donde les vamos a mostrar toda esa oferta que hay de entidades para que ellos puedan continuar, los participantes puedan continuar con su emprendimiento. Además, por ejemplo, si hablamos solamente del SENA, ellos en el año sacan varias convocatorias, por ejemplo, para emprendimientos femeninos, ¿sí? Que tengan varios socios que sean mujeres o que estés en situación de discapacidad. Entonces, según el sector en el que estés, también hay otras entidades que te pueden apoyar. Entonces, una de las sesiones del curso es realizar esa muestra de, nosotros lo llamamos ecosistema de emprendimiento, para que sepan con quiénes se pueden conectar, inclusive con la misma cooperativa, ¿sí? Muy bueno. Yo creo que deberíamos seguir presentando el curso y al final hacemos las preguntas, porque si no se nos alarga mucho y de pronto no alcanzamos a presentar todo. Perfecto, perfecto. Gracias. Con gusto, Luz. Luz, lo esperamos mañana en el Rock, el jueves. Bueno, pero no, o sea, yo en el curso tengo solamente esa diapositiva para que sepan entonces cuáles van a ser las temáticas. La idea es que usted puede llegar con una idea o, digamos, la invitación es esa idea que tuvo ahí guardadita y que qué rico hacerla. Recuerden que la invitación es a repensar también su mundo. Entonces, ¿qué tal animarse y hacerlo este mismo año? Eso es lo que queremos, así fue que lo pensamos con Alfredo y con el equipo.
este mismo año y que ya se esté proyectando para el próximo poder aprovechar todas esas convocatorias y toda esa oferta, o inclusive hasta que la propia cooperativa tenga una oferta adicional a este. Entonces, usted puede llegar con una idea de emprendimiento o puede llegar si le gusta o tiene pensado emprender. En el curso, entonces, identificaremos y puliremos esa idea de emprendimiento que usted tenga y lo llevaremos hasta ese punto en que tenga un producto validado o un prototipo validado y que tenga por lo menos la idea de negocio, ¿sí? Y que tenga además la propuesta de valor, ¿sí? Usted qué va a ofrecer de diferente a lo que ya existe. También entonces tendremos esa sesión en la cual se conectará o que ustedes vayan a conocer ese ecosistema de emprendimiento y con quienes se pueden conectar para poder continuar con su vida de emprendimiento. Y finalmente, bueno, cada equipo tendrá asesoría, ¿sí? Tendrá una hora de asesoría en el curso. Claro, una pregunta. Tú estás hablando de equipo. Yo quisiera que concretáramos cosas muy prácticas antes pues, más que profundizar esas ideas. El curso es individual. El curso es individual. Entonces, se vuelve difícil hablar de equipos, a no ser que el que se inscriba tenga un equipo de trabajo, pero solo se inscribe una persona. No justifica que si 3 personas tienen una idea, los 3 se inscriban al curso, porque le estarían quitando cupo a otras personas que de pronto se quisieran inscribir. ¿Estamos de acuerdo en eso? Alfredo, como quieras. O sea, si ustedes... Lo que pasa es que, por ejemplo, si hay un equipo que todos tienen la misma idea y ya vienen trabajando juntos, si se inscriben los 3 al curso, entonces ya nos quitan cupos para otras personas. Si se inscribe solo uno, pueden ver juntos el curso y trabajan en equipo, y entonces es una idea la que vamos a trabajar, porque finalmente lo que se van a trabajar son proyectos. ¿O qué piensa Luz Estela? Sí, así es. Bueno, lo pueden tomar individual y que repliquen con su equipo de trabajo por fuera. Porque además quedan grabadas. El curso será los días martes y jueves de 6 a 8 de la noche. ¿Estamos de acuerdo? Señor. El curso no tiene ningún costo para los asociados o sus familiares. Es totalmente gratuito. Correcto. El cupo máximo es de 30 asistentes, pero si eventualmente hay una convocatoria muy grande y muchas personas se quieren inscribir, más adelante, en un corto tiempo, podemos realizar otro curso. O sea, no hay una limitante, porque lo que queremos es que el emprendimiento salga adelante, ¿cierto? Bueno, claro. Eso por ahora. ¿Cómo nos podemos inscribir? Yo creo que a través del correo de gestión social se le enviará a todos los asociados un formato de inscripción, así como se inscriben a los eventos, un formato de inscripción para este curso. La idea es que esa inscripción la hagamos en esta semana, donde estén los datos básicos del interesado, nombre, cédula, correo electrónico, teléfono celular y la idea del emprendimiento que ya pueda tener. Si la tiene, se dará prioridad a los que ya tienen una idea o a los que ya tengan algún proyecto en marcha y que quieran una asesoría adicional. María Angélica pregunta que si es para asociados y familiares. Indudablemente, pero si es un familiar, nos debe decir quién es el asociado familiar para poderlo ligar con alguien de la cooperativa. Que es mi tío, así como Laura dijo ahora. Listo, mi tío es asociado, entonces yo lo voy a hacer. Perfecto. Que es mi mamá, que es mi hermano. Listo, perfecto. Esas personas pueden aplicar para este curso de emprendimiento. Ahora, quiero también, sin comprometer a la cooperativa en ningún momento, y ya le voy a dar la palabra a Jorge Mario, que fue uno de los gestores de esta idea, que la cooperativa tiene dentro de su plan estratégico, dentro de sus posibles proyectos, pensar en una unidad de emprendimiento donde se le pueda dar apoyo a los asociados o a sus familiares con una asesoría posterior adicional o de pronto hasta préstamo o alguna otra cosa. No me quisiera meter en eso todavía. Primero hagamos el curso, pero esto puede ser el germen de una unidad de emprendimiento, ¿cierto? Jorge, por favor, le abrimos el micrófono a Jorge Mario, que levantó la mano. Santiago. Buenas noches. Buenas noches, Jorge. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Alfredo? ¿Cómo está? Muy bien. Qué bueno. Hola, Carolina. Hola, Luz. Hola, profe. ¿Cómo estás? Bien, muchas gracias.
No, yo quisiera, como complementando y para tener más orientación hacia la gente, porque la intención, como lo decía Alfredo, si bien es cierto, inicialmente hay una capacidad para 30 personas por el diseño del curso y porque pues seguramente todos lo podemos entender, así no hayamos incursionado mucho en ideas de emprendimiento, hacerlo masivo no tendría pues mucha posibilidad y quedaría muy corto. Pero sí me gustaría, Carolina y Luz, que ustedes le indiquen a las personas al final qué tendría una persona que se inscriba a este curso. O sea, al final del curso, ¿con qué se iría? ¿Qué tendría en la mano a partir de llegar al curso, por ejemplo, con una idea? Eso yo creo que nos da la posibilidad de ir orientando bien a las personas para que se inscriban, porque la idea pues no es que simplemente alguien se inscriba por inscribirse a ver qué sale, ¿cierto? Sino que le podamos ayudar con una idea, porque lo dijiste ahora, no necesariamente pues tiene que llevar ya un elemento avanzado, una idea, o que tenga pues esa intención de progreso. Y como decía Alfredo, si más adelante con la cooperativa podemos tener ya una unidad que acompañe a las personas y los lleve un poco más lejos, pues ese es como nuestro ideal, pero obviamente eso nos va a tomar un poquitico de más tiempo. Gracias. Sí, profe. Les voy a, creo que lo había mencionado así muy rápidamente. Le voy a pedir el favor a Santiago a ver si nos ayuda colocando el link aquí en el chat, porque ya está el link de inscripción para quienes lo quieran hacer ahora, ¿sí? Claro que sí, yo la voy a enviar. Muchas gracias, Santi. Aquí están viendo mi pantalla, ¿cierto? Sí. El bananito, listo. No, aquí ya modo de conclusión, pues, ¿qué esperamos al final del curso? Que tengan algunos conceptos claros. No va a ser un curso teórico, va a ser muy práctico, va a ser a partir de las ideas que ustedes tengan o a partir del desarrollo de esas ideas, pero sí, obviamente se necesita tener algunos conceptos, ¿sí? Y herramientas que le permitan identificar y validar oportunidades de forma sistemática. Hoy, por ejemplo, vimos solo algunas, hay muchas otras fuentes de ideas de emprendimiento, pero eso nos lo dará quienes se inscriban y pues saber si tienen o no una idea de emprendimiento. Habrán identificado un portafolio de retos y oportunidades para emprender. Y de esa idea que escojan, pues finalmente usted contará con una propuesta de valor validada por los primeros usuarios que dé su solución a un reto real u oportunidad identificada. ¿Y qué es una propuesta de valor identificada? Pues vea, si yo voy a vender una crema de sabor decoroso, pues que por lo menos yo sepa que a personas fuera de mi familia, ¿sí? Porque la familia siempre le va a decir a uno que le encanta su idea, pero que hayan otras personas de esas que usted identificó que creían, no sé cuántos costeños viven en Medellín, por ejemplo, de esos a cuánto les gusta el corozo, estoy hablando por el tema del corozo, los que sean costeños me entenderán, pues a cuánto realmente les gusta esa crema que usted está vendiendo. Por ejemplo, eso sería validar. Luz, no sé si me quieras ahí corregir en algo o complementar en algo, pero sí, y que usted sepa finalmente con esa idea estructurada, que usted tenga un modelo de negocio inicial, pues a qué entidades se puede dirigir. Inclusive vamos a hacer, entonces, como les comenté, una sesión de networking. El 1 de diciembre vamos a estar y queremos aprovechar antes de que llegue diciembre que ustedes estructuren esa idea, porque si se puede comercializar en diciembre, que sabemos que es una época muy comercial, pues que se pueda aprovechar y que puedan estar juiciosos este mes para que en diciembre puedan hacer ese networking y empezar a comercializar su producto o su servicio, si ya se permite, pues si es posible, si no, pues que lo tengan estructurado. Yo creo que vale la pena que en este momento ya Santiago nos puso en el chat el link de inscripción, por lo menos que lo vieran. Miren que los datos son muy sencillos: nombre, apellido, la dirección de correo electrónico, esta se debe confirmar, el número de la cédula, número del teléfono celular, si es asociado de la cooperativa o si no lo es,
Si no lo es, ¿qué parentesco tiene? ¿Qué grado de escolaridad tiene? Si tiene una idea y la quiere llevar a cabo, que nos diga si sí o no. Que nos dé un pequeño resumen de máximo 80 palabras de qué se trata la idea y si ya ha emprendido en ocasiones anteriores. Esto es una información básica que le ayudará a las docentes a organizar el curso, a mirar la experiencia que puedan tener los participantes y a empezar a mirar pues hacia dónde vamos. Entonces, tomen el link y si no, se les envía el correo electrónico por el medio del cual ustedes recibieron esta invitación, o al correo de gestión social, o alguno de nosotros nos pueden escribir o llamar y con mucho gusto les enviamos este link. No sé si Carolina o Luz Estela tengan algo más que decir. No, aquí en pantalla está pues ya más mejor descritos esos resultados del curso. Pero ya saben, tienen nuestros contactos, cualquier cosa nos pueden preguntar y yo creo que la información del curso pues creo que quedó clara, ya saben, cualquier duda o inquietud nos pueden contactar, entonces creo que podemos cerrar por acá el tema del curso y de la conferencia. Quisiéramos agradecerles por su atención. Pues inicialmente sabíamos que si nos poníamos a conversar se nos iba a ir más el tiempo, entonces, bueno, les agradecemos muchísimo por estar aquí, por escucharnos. Qué rico encontrar emprendedores, porque si usted se quedó hasta acá es porque le gusta el tema y está muy interesado en el tema de emprendimiento. Esperamos que los podamos apoyar, esperamos verlos en el curso, a usted o a sus familiares. Entonces, muchísimas gracias por su atención y esperamos verlos. Gracias a Alfredo por la invitación, al equipo logístico, al profe Jorge Mario. Gracias a todos. Muchísimas gracias. Carolina, Luz Estela, muy agradecidos con ustedes. Esperamos que este curso nos traiga muy buenas cosas a los asociados, a la cooperativa, a ustedes, a la universidad y a aquellos que se atrevan a emprender. El que no da el primer paso nunca va a llegar a ninguna parte. Y yo creo que bajo la guía de ustedes podemos avanzar en proyectos muy interesantes. Muchas gracias por acompañarnos hoy. Los invitamos cordialmente a inscribirse, ojalá desde hoy, a los eventos que tenemos esta semana. Mañana la conferencia con el maestro Héctor Abad Facio Lince. El jueves una conferencia maravillosa sobre rock y el viernes hablar sobre los artistas antioqueños. Hasta la próxima. Fue un placer haber estado con ustedes, que nos acompañaran, que nos aceptaron esta invitación. Y gracias de nuevo al equipo, Santiago, Lina, Anita, Marta, el profe Jorge Mario, a todo el equipo. Hasta mañana, muchas gracias. Feliz noche. Muchas gracias. Que descansen.